Y seguimos en el programa Coherederos con Cristo. En esta ocasión vamos a leer en Mateo capítulo 24. Allí tenemos nosotros este muy bien conocido capítulo, el discurso profético de nuestro Señor Jesús acerca del fin. Porque lo que se desarrolla aquí es la respuesta de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Nuestro Señor Jesús responde a sus discípulos acerca de la señal que habría de su venida. ¿Qué señal habría de su venida? Aquí nuestro Señor responde y se habla en este capítulo acerca del fin. Hemos dicho que nuestro Señor Jesús viene en su segunda venida a enfrentar a los que lo esperan para oponerse a su reinado en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús los derrotará, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Cuando nuestro Señor los venza, también tiene para ellos la condenación del lago de fuego, sobre todo para aquellos que se reúnen con la bestia y los que tienen la marca de la bestia, el anticristo. Aquí en el capítulo 24 se nos dice a nosotros la respuesta de qué señal habrá de la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Y nuestro Señor Jesús primero empieza diciendo que hay un tiempo denominado principio de dolores, pero que en realidad no es el fin. El principio de dolores estaría presente durante algunos años, pero sin embargo no se debe tomar esto como el fin. Por eso Él habló de no turbarse por esas cosas. No se debe turbar nadie pensando que porque el principio de dolores se anuncia, ya la venida está a la mano. Hace muchos años que el principio de dolores se siente en el mundo. Por eso dice en el verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, Mateo 24. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y ahí se nos menciona en el verso 8 el principio de dolores. Todo lo que se habla antes del versículo 8, esas cosas son simplemente principio de dolores. Nación contra nación, reino contra reino, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. Es principio de dolores. Alguien dirá, pero parecen dolores agudos, no para lo que vendrá sobre la tierra. A partir del verso 9 ya se habla de cuando los dolores de parto, que es la figura que se utiliza aquí, se agudizan y empiezan a llegar los fuertes dolores. El principio de dolores termina en el verso 8, pero empiezan los fuertes dolores. Verso 9, entonces, después del principio de dolores, os entregarán a tribulación y os matarán. Está diciendo aquí que cuando se agudicen los dolores de parto, de este nacimiento del reino de Dios, dice aquí, os entregarán a tribulación. O sea, habrá una tribulación antes del ingreso del reino de Dios. Dice aquí, en el verso 10, o en el verso 9 mismo, seréis aborrecidos. Dice, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el libro de Lucas, más bien se nos dice que lo que ocurrirá es que matarán a algunos de los discípulos de nuestro Señor. Recuerde, Él está hablando con los discípulos. Él está hablando con los suyos, con los que han creído al Evangelio del Reino. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Nota? Falsos profetas en ese tiempo de tribulación. Recuerde que hay un gran falso profeta, pero quizás otros falsos profetas le ayuden. En el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El verso 13 nos dice a nosotros algo que nos trae entendimiento. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál fin? Pues el final de todo. Antes de eso se ha dicho, serán entregados en tribulación.
Eso quiere decir que el que persevere hasta el fin de la tribulación, ese se salvará, porque será un tiempo para perseverar. Ve en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mismo fin de que se dijo en el verso 13, hay que perseverar. Entonces vendrá el fin hasta donde hay que perseverar. ¿Cuál será la señal de la venida de nuestro Señor? Hay una señal que es el brillo intenso de nuestro Señor Jesús en las nubes del cielo. Pero antes de esa señal, en el verso 15, se está diciendo de un punto importantísimo, de un hito importante en las expectativas de la llegada del reino de Dios. Por eso dice aquí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora, o sea, en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Daniel habló del anticristo, de él como abominación desoladora, de un personaje. Entonces el verso 16 dice, los que estén en Judea huyan a los montes, porque es que el anticristo es precisamente el que ingresa al lugar santo. Entendamos esto para no hacer precisiones como Jerusalén. Y ahí está diciendo otra vez lo que decíamos en el programa pasado. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, estamos hablando aquí de ese advenimiento con llama de fuego, al igual que lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. El fuego del castigo de Dios que viene. Pero estamos notando aquí que se habla de la señal. Se habla de una señal antes de la entrada del reino de Dios, y esta señal es la aparición del anticristo, la abominación desoladora. Aquí en el verso 15 dice, cuando veáis. ¿A quién se lo dice? ¿A los discípulos? Si se lo dice a los discípulos, ¿por qué se lo dice a ellos? ¿Por qué le dice a ellos cuando ustedes vean a los discípulos? ¿Acaso ellos iban a vivir hasta el fin de la era, de esta era mala, maligna y perversa? No, ellos no van a vivir hasta allí. De hecho, ya murieron hace mucho tiempo. Murieron, en realidad, antes de terminar el primer siglo, o con el primer siglo. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando dice nuestro Señor, cuando ustedes vean? Es que ellos son los que representan a la iglesia. Son los 12 que representan a la iglesia. Son en realidad la base y el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundada sobre los apóstoles. Entonces, si está fundada sobre los apóstoles, es normal y lógico que nuestro Señor Jesús les diga a ellos, cuando ustedes vean la abominación desoladora, a ellos mismos le dice, los entregarán a tribulación. No está hablando solamente de sus tiempos, por las tribulaciones que ellos pasaron. Está hablando de una terrible que durará hasta el fin y durante la cual hay que perseverar. Sí, verán la abominación desoladora. Le está diciendo a los apóstoles como representantes de la iglesia, ustedes verán al anticristo. Y ellos lo verán en el sentido que ellos representan a la iglesia de todos los tiempos. Y la última generación de la iglesia será la que se enfrente precisamente con este gran reto de llevar el evangelio del reino a todas las naciones, y la que tendrá que enfrentar valientemente al anticristo y sus persecuciones y esa terrible tribulación que viene. Entonces, vea cómo estamos viendo aquí nosotros de estas cosas, y se dice que habrá en ese tiempo, en el versículo número 21, porque habrá entonces gran tribulación. Está repitiendo lo del verso 9. Gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, hasta los días de nuestro Señor y su discurso, ni la habrá. No habrá una tribulación como la tribulación final para la entrada del reino de Dios. Vea usted estas terribles señales que se han de ver. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, en este caso el anticristo es el peor falso cristo, y falsos profetas, el falso profeta que lo anuncia, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
engañarán con sus señales. Recuerda que el anticristo tiene su falso profeta que hace señales delante de él. Dice que esto se hace para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, lo que significa que algunos escogidos serán engañados. Engañados por la maravilla de los milagros que haga el falso profeta. En el verso 22 regresamos un poquito y dice: y si aquellos días no fuesen acortados. ¿De qué tiempo está hablando de esos días acortados? Pues de la gran tribulación. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Nota? Aún los escogidos, si fuera posible, serán engañados. Los días son acortados por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los únicos escogidos y fieles son la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesús Mesías. Ellos son los escogidos. ¿Escogidos para qué? Para reinar con Jesús, nuestro Señor. Lamentablemente, algunos de los escogidos serán engañados durante la gran tribulación. Por eso es que se dice que hay que perseverar hasta el fin. Lo que hay que hacer es predicar el evangelio hasta el fin, no ser engañado. Voy para Lucas y leo allí, en Lucas capítulo 21. Dice allí que será terrible lo que suceda. Dice en el versículo, y leo en el versículo número capítulo 21, versículo 14: y proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa cuando los atrapen. Porque yo os daré palabra y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros durante la gran tribulación, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús, el evangelio del reino. Pero algo más dice en el verso 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea, ver al anticristo, ver a Jerusalén rodeada por el anticristo, estas cosas se han de ver. Gente avanzando con el anticristo sobre o contra Jerusalén, y la abominación desoladora entrando a Jerusalén. El verso 22 dice que son días terribles de retribución los que se vienen, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Será terrible. Ahora, vea usted cómo dice más adelante, en el versículo 25. Voy terminando. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente y confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vean las señales. Jerusalén rodeada de ejércitos, la abominación desoladora, señales en el sol, la luna, las estrellas, el mar. Vea cómo dice allí: todo esto sobrevendrá. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo verán, los discípulos lo verán. Está diciéndolo aquí. Y subirán a esa nube, arrebatados. Dice el verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, la señal en el sol, en la luna y en las estrellas, levanten vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Arrebatamiento, transformación, inmortalidad. Más adelante, en el versículo 31 dice, y termino aquí: así también ustedes, discípulos, ustedes, hablándoles como los representantes de la última generación de la iglesia que estará aquí en la tierra batallando, predicando el evangelio del reino y resistiendo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas que hemos enumerado, sabed que está cerca el reino de Dios.